Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, imagino que escuchaste el discurso de Cristina, estabas recién escuchándonos, por suerte atentamente. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Estás en la teoría Cintia García? ¿Habilita un camino a una posible candidatura hoy? Yo creo que es un inicio, digamos. Un inicio que había empezado antes del atentado, que había empezado con el crecimiento de la figura, de las expectativas sobre la figura de Cristina, y que estaba en función no tanto de los que están del lado de Cristina, sino creo que de alguien, de un sector que no está vinculado al kirchnerismo exactamente, pero que sí veía a Cristina como finalmente, después de 2 periodos de gobierno, que uno podría decir, uno muy fallido como era el del macrismo, y uno que no cumplió quizás las expectativas de quien lo votó, veía en Cristina quizás la única salida para construir una palabra que para mí, un gobierno con una palabra que para mí va a ser fundamental en el próximo año, que es fundamentalmente la lógica de la experiencia de gobierno y sobre todo, de pensar la efectividad y la eficiencia en el gobierno. Yo creo que quien logre convencer al electorado de que va a ser eficiente en el gobierno y en la resolución de los problemas de las mayorías, esa persona se va a quedar con las expectativas de esas mayorías. Y creo que si uno analiza lo que hizo el macrismo del 16 al 19 y analiza también este gobierno, la experiencia de gran eficiencia en el manejo del Estado, pero también en el manejo de la economía y también en la distribución de la riqueza, a Cristina le da varias cabezas de ventaja respecto de esa expectativa de la gente. Yo creo que hoy y el gorrito de Lula, poniéndose Cristina 2023, no era una invitación festiva. Yo creo que era más bien un desafío a construir el camino que también construyó Lula, ¿no? Que es cómo alguien que estaba visualizado en uno de los polos, en una de las polarizaciones fragmentadas, que no podía dialogar con la otra mitad de la población, ahora puede empezar a dialogar con esa parte de la población en función de algo que tiene que ver con lo que de alguna manera Cristina hoy planteó, que es el recuerdo de los 12 años, pero no como nostalgia, sino mirando hacia el futuro. Hay una palabra que usa mucho un amigo mío que se llama El Oso, que dice el retrofuturismo. Y yo creo que Cristina hizo algo de retrofuturismo hoy, que es ir hacia el pasado, ir hacia su pasado, pero ponerlo como promesa hacia el futuro, ¿no? Digamos, me parece que eso es muy interesante, porque lo que le dice a aquellos que hasta hace unos meses o hace unos años estaban descontentos con Cristina, lo que les dice es, bueno, finalmente yo puedo organizar de nuevo la sociedad, organizar de nuevo el Estado, organizar de nuevo la vida de la mayoría de los argentinos, porque ya lo hizo. El retrofuturismo. Digamos, el retrofuturismo. Me encantó el término, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo vamos a adoptar. Primo Levi dice de Auschwitz, porque sucedió es que puede volver a pasar. En realidad también lo bueno puede volver a pasar porque sucedió. Y esa lógica de la esperanza es una lógica que para mí es, por eso digo que es el inicio. Es un nuevo inicio, porque ya no se habla de la nostalgia del kirchnerismo o del peronismo, sino de la promesa del peronismo, ¿no? Gary, no sé si lo tenés a mano, pero me gustaría en algún momento, si no seguimos, reiterar el tape con el que arrancamos, ¿no? El cierre de la locución de Cristina para analizarlo con Cintia y con Hernán. Así terminaba hoy el discurso Cristina, con esta última frase que me parece deja mucho por analizar. Dale. De corazón, saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo, y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo,
la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar los sueños y la alegría. Dice, el sueño de que al laburante le alcanzara, el sueño de que el laburante pueda irse de vacaciones, el retrofuturismo que describía Brielsa recién, ¿no? ¿Sin? Sí, por eso decimos que es una Cristina que marca la agenda, que marca la cancha. Yo me atrevo a decir a riesgo de que Brielsa me diga, no es así, que es una Cristina muy peronista la que habló. Y entonces ahí te pregunto... Mira. Está tentado ya de decirte que no es así. Déjame seguir con la oración, así me desmentís inmediatamente y yo me callo. ¿Qué le pasa al peronismo, a un sector del peronismo con Cristina? ¿Y qué tiene que reconocer? ¿Quién tiene que ceder? ¿Qué alianzas hay que hacer ahí? Bueno, primero te voy a decir lo que yo creo de Cristina. Dale. Creo que Cristina nunca dejó de ser peronista. No, y sí, creo que obvio. Cristina siempre fue, mirá lo que te voy a decir, más peronista incluso que Néstor. En términos yo diría ideológicos. En términos doctrinarios, creo que Cristina me animo a decir que es más peronista de lo que era Néstor, que me parece que era quizás más transversal, ¿no? Después yo creo que el peronismo tiene muchas cosas para analizar. A mí me gustaría, si me dejan un segundito, hacer un análisis un poco más amplio del peronismo, que es, el peronismo gobernó 5 veces, ¿no? Digamos, de esas 5 veces, 2 pudo hacerlo respetando su identidad en función de la distribución de la riqueza, que es quizás el rol principal del peronismo, ¿no? En el 46, 43-46, digamos 46-51, en el 2003, 2015, y tuvo tres experiencias que fueron la del 73 con crisis económica por puja distributiva de inflación, el 89 con hiperinflación y el 2019 después del desastre que dejó Macri en términos macros y microeconómicos, ¿no? Las 3 veces que el peronismo gobernó con la economía en contra, se desdibujó su identidad y no pudo resolverlo de manera feliz. Pero creo que también tiene que ver con ese diálogo con la crisis económica que tuvieron esas 3 etapas del peronismo. Ya conocemos el menemismo, lo que pasó en el 73. ¿Por qué digo esto? Porque el peronismo siempre está dialogando con lo que está ocurriendo en el momento. Y esa es quizás su principal riqueza, es que no se queda dogmatizado o que no se queda cristalizado en una agenda política del siglo pasado o décadas pasadas, ¿no? Cuando alguien dice volver a Perón, no hay nada menos peronista que volver a Perón, porque Perón no volvería a Perón, Perón seguiría siendo Perón, ¿no? Digamos, Claro. Y yo creo que avanzaría. Claro. Yo creo que el peronismo siempre está pensando en avanzar a los tumbos, debatiendo, discutiendo, peleándose, rompiendo, incluso discutiendo sus propios liderazgos. ¿Negando el kirchnerismo? Sí, incluso discutiendo sus propios liderazgos y sus propias experiencias. Montoneros negó la experiencia de la resistencia, el kirchnerismo negó la experiencia del menemismo, el peronismo quiso negar al kirchnerismo también como experiencia, y siempre se habla de esta lógica de superar la experiencia anterior. Por lo tanto, creo que es algo natural y algo normal que ocurre en el peronismo, porque están siempre dialogando con lo que va a pasar. Y creo que acá hay algo de Cristina que es muy peronista en su elaboración. Voy a hacer lo que hay que hacer. Si ella hubiera dicho, voy a hacer kirchnerismo, no hubiera sido kirchnerista y no peronista. Ella lo que dice es, voy a hacer lo que hay que hacer, lo que sea necesario hacer. ¿Qué interpretás? Ese pragmatismo que o viene... sea, me tenés que decir, tenés razón. Sí, ese pragmatismo que viene de una mujer que además tiene fuertes convicciones doctrinarias e ideológicas, lo que está diciendo es, a pesar de mis convicciones, yo voy a jugar donde sea necesario jugar. Bueno, Voy a dialogar. Voy a ser 100% pragmática. Perdón. Voy a dialogar. No estoy diciendo 100% pragmática. Voy a dialogar con lo que se necesite hacer el año que viene. Pero lo está diciendo de cara, para mí, ¿no? Para mí. Lo está diciendo de cara a la representación. Ese hacer lo que haya que hacer. Sí. Y otra cosa, recuerdo la misma frase previo a su candidatura a senadora de 2017. Claro. Dijo lo mismo, ¿no? Estábamos en situaciones
diferentes y similares en un punto, porque, bueno, porque era el neoliberalismo, el macrismo. Y terminó siendo candidata a Senado. Exacto. Yo creo que Cristina tiene, perdonen que haga un análisis que no me corresponde hacer porque... Para eso estábamos, es televisión. No, pero digo, Estamos tan cómodos. análisis fuera de terapia es agresión. Yo creo que Cristina tiene está llevada por una lógica de responsabilidad histórica permanente, que va más allá de su propia conveniencia, digamos. Sí, de sus propias ganas. Sí, incluso, de ¿no? su propio deseo incluso. Su propio deseo. La responsabilidad histórica que tiene que ver con, hay un espacio político que la coloca en un lugar que incluso a ella podría no convenirle estar. ¿No? Y por eso creo que el 23 es un espacio donde Cristina va a estar en un lugar absolutamente de decisión, porque lo que tiene que garantizar de alguna manera es un modelo económico, político y social que garantice la continuidad de un peronismo transformador, ¿no? Sí, hay que tener margen también para hacerlo. Ahora, yo voy a la... Los márgenes se construyen también, Empezamos, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, vuelvo sobre lo que marcaba Hernán, con vos también lo hablamos ayer, Cintia, respecto de Brasil, de Lula y demás. Es cierto que las condiciones en las que se da la candidatura de Lula no son las mismas que acá. Digo porque allá, de hecho, la mentira y el montaje y hasta el chantaje político-judicial sobre Lula quedó al desnudo en el último año y medio, digamos. Y aún así se sigue reiterando, ¿no? La mentira de Lula chorro, Lula corrupto, presidiario y demás. Acá estás en pleno lawfare, digamos, el Poder Judicial sigue exactamente trabajando de la misma manera, los resortes siguen funcionando igual, la Corte Suprema no corrige nada, como sí corrigió en Brasil. Entonces ahí Pero viene de una proscripción también Lula, ¿no? Te agregaría algo más. Sí. Que es que Bolsonaro estaba en el gobierno, por lo tanto el descontento primaba sobre ese oficialismo. Y acá el oficialismo está acompañado de alguna manera por el peronismo, por Cristina, con lo cual, y es peronista. Es más complejo todavía el escenario. Es más complejo el escenario. Pero yo creo que hay algo que, si bien no está agotado la guerra judicial, que no están agotadas las maniobras de la oposición, yo creo que hay algo del desgaste y descascaramiento de algo que empieza a ser cutre, como dicen los españoles, que empieza a ser feo, que empieza a oler mal, que es esta delincuencia de corte lumpen de quienes intentaron asesinar a Cristina. Patricia Bullrich diciendo te voy a romper la boca frente a las cámaras. Las peleas de la oposición donde empiezan a ser poco elegantes y además poco interesantes para una mayoría que tiene un voto táctico que te puede votar en el 2011 a Cristina, en el 2015 a Macri, en el 2019 a Alberto Fernández. Ese 20-30% de final de elección. Y que empieza a notar como cierta putrefacción en algunas maniobras que exudan mucha violencia por parte de la oposición, y esa mayoría silenciosa no le interesa eso, no le interesa esa violencia discursiva, que pueden no simpatizar incluso con Cristina, con las formas de Cristina, con muchas cosas, pero que finalmente hay un límite, y el límite me parece que es un límite imperceptible, que tiene que ver con el haberle gatillado en la cabeza a Cristina. Ahí hay como una especie Algo cambió ahí. Hay un límite para la gente común, ¿no? La gente normal como todos nosotros, digamos. Ese momento, además, lo que genera es capaz hasta acá llegué. Capaz hasta acá llegué con mi bronca o con mi odio a Cristina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay un sector que intenta negar que fue un atentado. Dicen, no pueden creer que eso haya pasado en la Argentina. Entonces intentan defenderse negándolo. Dicen, no, finalmente debe ser un montaje, no puede ocurrir esto. Cuando esos sectores se dan cuenta de que realmente no es un montaje y que fue un intento, un atentado, lo que empiezan a ver es a descascarar yo diría, esa elegancia que creían haber visto en el PRO alguna vez, y en esa dominancia que intentaba ejercer el PRO, y cuando digo dominancia digo la imposición, ¿no? Digamos, yo creo que
que hay límites que la oposición está pasando en función de su propia fealdad, ¿no? Pero no en la fealdad hacia el otro, porque vapulear a Brienza estaba bien visto, porque finalmente Brienza estaba bestializado, estaba deshumanizado. Pero el problema es cuando se bestializan entre ellos, ¿no? Entonces ya cruzan sus propios límites. Claro, no importa el otro. Son violentos en sí mismos, ¿no? Hernán, gracias por venir. Un gran placer. Gracias a esta ustedes charla por la invitación. Contigo. Ojalá se repita pronto. ¿Te quedás? Sí, claro. Vamos acá estoy, todavía. chocha de la vida. Viene el ministro de Salud de la